Cuenta una historia que un anciano muy avaro tenía un tesoro preciado de mucha riqueza, joyas, divisas, y lo tenía enterrado en un rincón de su propiedad. Y este hombre iba todo el tiempo desenterraba el tesoro y lo observaba. No hacía otra cosa. Y luego de observarlo por horas y mirarlo y contemplarlo, lo volvía a poner en su cofre, en sus bolsas, y lo volvía a enterrar. Y así lo hacía siempre, hasta que un ladrón lo observó, y entonces cuando este hombre enterró el tesoro, fue a escondidas, lo desenterró y se lo robó. Cuando este anciano avaro se enteró del robo y de que habían desaparecido ese tesoro que para él era tan valioso, tan importante, se puso a gritar y a llorar y llamó a todos sus vecinos en un estado extremo de desesperación. Entonces vinieron sus vecinos a ver cuál era la razón de su desespero, y él les contó del tesoro y de lo que el tesoro significaba para él. Y uno de los vecinos le preguntó: ¿pero usted le daba algún uso a este tesoro? ¿Lo empleaba en algo? No, yo venía aquí una vez por semana o cada 2 semanas, desenterraba el tesoro, lo miraba y luego lo volvía a tapar y lo volvía a enterrar. Y entonces el hombre le dijo: bueno, por el mismo precio y el mismo costo puede venir todas las semanas a contemplar el agujero vacío. Esta pequeña historia oriental que nos habla de la pasión excesiva por las riquezas de una persona tiene que ver con el tema que queremos abordar en este mensaje, que es uno de los 10 mandamientos que encontramos en las Escrituras, en Éxodo 20 y en otras versiones de estos mismos mandamientos aparece un mandato en sentido negativo: no robarás. Quizás es esta la declaración más breve de todos los mandamientos, ¿no? Apenas tiene 2 palabras, el artículo negativo y la que implica la prohibición de robar, de apropiarse de los bienes de otras personas. Esta no es una enseñanza originaria o exclusiva de la Biblia, como si la Biblia en este caso nos presentara un ideal moral muy elevado. En casi todos los pueblos antiguos y modernos ha existido la prohibición de robar, tanto como una prohibición moral, ética, espiritual, y también como una prohibición legal, ¿no es cierto? La protección de las propiedades de las personas implican la prohibición de apropiarse de esas propiedades. Pero esta cuestión de que necesitamos una prohibición que nos recuerde que los bienes de los demás nos están vedados, en realidad está relacionado con un montón de problemáticas que tenemos como seres humanos y que básicamente se vinculan con cómo nos relacionamos con los bienes, cómo nos relacionamos con los bienes materiales, qué lugar le damos en nuestras vidas y luego qué estamos dispuestos a hacer para hacernos de esos bienes, ¿no? Así que de una declaración muy breve, muy sencilla y parecería muy clara y sin tantas conclusiones para sacar, vamos a tratar de profundizar ese sentido y preguntarnos hoy en día qué puede significar este mandato bíblico. Antes de que avancemos a considerar lo que este mandamiento puede implicar para nosotros en nuestro tiempo, en el mundo contemporáneo de nuestros días
y de nuestras vidas prácticas y concretas, vamos a detenernos en algunas notas, algunos señalamientos del texto que nos pueden ayudar en su interpretación. Este mandamiento se encuentra en esa lista que solemos llamar, o la tradición suele llamar equivocadamente, ¿no? 10 mandamientos, porque en realidad esa denominación es de la tradición, no está en el texto. El texto se refiere, el Antiguo Testamento, a estas listas, a esta y a la lista que se vuelve a replicar en Deuteronomio 5 como las 10 palabras. Y si notamos un detalle del texto, nos va a precisar el enfoque que estas 10 palabras tienen. En general lo relacionamos con una ley, los 10 mandamientos, el decálogo, el sistema de leyes que encabezan. Pero en un decálogo, en un sistema de leyes, es usual que se utilice la tercera persona para referirse a las cosas que están prohibidas y a lo que implica quebrantar esas prohibiciones. En este caso se utiliza la más personal segunda persona. Tú no robes, tú no mates. Esto coloca a estas palabras más cerca de la reflexión ética que del código legal. Y otro elemento que nos llama la atención es que no se nos especifica qué no se debe robar. Esto ha devanado la cabeza de los eruditos, porque el texto dice meramente no robarás. En algún momento se pensó que era un mandamiento especialmente dirigido al robo y al tráfico de personas. Hoy la erudición está más de acuerdo en que incluye ese delito que era común en la antigüedad, pero que también abarca todos los bienes y propiedades del prójimo, como vamos a ver un poquito más adelante. Y también un elemento que lo aleja del código legal y lo acerca a la reflexión ética es que no aparecen las penas o los castigos para el que transgreda esta ordenanza. Simplemente es una negativa, no lo harás, no debes hacer esto, pero no se nos dice, bueno, si haces esto te corresponderá X castigo. Eso hace pensar a los eruditos que las 10 palabras, que probablemente son muy antiguas, fueron el primer cuerpo escrito y previamente oral que introdujo en el pueblo de Israel una reflexión sobre cómo viven aquellos que se han unido a Dios en el pacto del Sinaí. Digamos, cómo vive, cómo piensa, cómo encara la vida el pueblo de Dios. Y lo tenemos que pensar así, más que como una serie de mandamientos que nos obligan, nos compelen a actuar de una manera, una llamada a nuestra conciencia, una llamada a nuestra reflexión para hacer aquello que debemos hacer en tanto y en cuanto formamos parte de un pueblo especial. La mayoría de los estudiosos de este texto relacionan este mandamiento con el último, que es el mandamiento sobre la codicia. Y eso es muy importante para tener en cuenta, porque en el fondo el robo, el despojar a otras personas de lo que le corresponde, está íntimamente ligado a cómo ponderamos lo que nos pertenece y cómo ponderamos lo que le pertenece a los demás y qué actitud tomamos hacia las cosas, los valores de este mundo, los valores en este caso pensando en las cosas que tienen valor y por lo tanto las apetecemos.
En un momento vamos a tener algo más que decir sobre la relación de estos dos mandamientos, el mandamiento sobre el no robar y el mandamiento sobre el no codiciar. Una primera pregunta que nos podríamos hacer en cuanto a este tema: ¿qué es robar? ¿Qué es y qué implica? ¿Y de cuántas maneras se manifiesta esta acción que nos prohíbe la moral corriente, no solo la moral bíblica, y aún nuestra propia conciencia? En general hablamos de robar, apropiarse de manera ilegítima de algo que le pertenece a otra persona. Esta es una declaración muy general, muy amplia. Y ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué le pertenece a las otras personas? Porque no solo podemos apropiarnos de bienes que le pertenecen a otras personas, también podemos apropiarnos de honores que no nos corresponden. Nos podemos apropiar de reconocimientos. Podemos robarle a las otras personas también su tiempo, malgastándolo. Es decir, hay muchas maneras en las que podemos violentar la vida de otras personas y quitarles lo que les pertenece, ¿cierto? Alguien que nos detiene en una charla banal por 2 horas, hablándonos de cosas que no nos interesan, pero no nos deja salir de esa conversación, bueno, nos ha robado 2 horas de nuestro tiempo. Alguien que sin haber participado del esfuerzo y el trabajo que llevó a lograr algo y luego se atribuye los méritos de haberlo hecho, nos roba el reconocimiento y quizás hasta la felicitación de otras personas por haber hecho el esfuerzo. Y todas estas defraudaciones son ilegítimas, ¿no es cierto? Y también están alcanzadas por este mandamiento. Luego tenemos otras manifestaciones sumamente preocupantes del robar en nuestra sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué es la corrupción? Sino una manifestación social de este mandamiento quebrantado. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es una manera especializada de robar, porque accedo a poder quedarme con bienes que no me corresponden porque detento una autoridad, un lugar, una llave que me permite disponer de ciertos bienes que en general son o públicos o son de una empresa, y puedo disponer de ellos porque se me ha concedido esa tarea de administrarlos o de que esos bienes pasen por mi mano, etc. Y sabemos que en América Latina y en Argentina, en todo el mundo, pero particularmente Argentina, América Latina y otros países con grandes índices de pobreza, de miseria y de falta de desarrollo, una de las problemáticas que impiden el bienestar general es un estado de corrupción bastante desarrollado, extendido, que en general lo atribuimos a los gobernantes, lo atribuimos a los que detentan el poder, pero deberíamos ser más cuidadosos, ¿no es cierto? Porque en realidad esa corrupción pública en los ámbitos del Estado y también las corrupciones que se dan en el ámbito empresario nos hablan de una tolerancia social a la corrupción, ¿no es cierto? Es decir, que en realidad las prácticas y los pensamientos y la manera de ver
la relación con las cosas de las personas comunes y corrientes tolera un nivel de corrupción muy importante, ¿no es cierto? Si cuando las personas que provienen de la sociedad llegan a estos sectores expectantes, donde pueden disponer de bienes ajenos o de bienes públicos, y actúan con ellos de manera desaprensiva y deshonesta, es porque hay una sociedad que ha incubado disvalores, ¿no es cierto? Y que tolera también niveles de corrupción importantes. Y entonces las personas comunes no tienen acceso a esos recursos, pero sí manifiestan conductas desleales o conductas deshonestas en su diario vivir, en pequeñas cosas, ¿no es cierto? En su trabajo, en su actividad diaria, en donde incurren en continuas defraudaciones, ¿no es cierto? Y eso también es parte de este mandamiento, ¿no es cierto? Es decir, que nos obliga a preguntarnos por nuestra propia conducta y nos obliga a plantearnos qué tan transparente es nuestra conducta, cómo usamos nuestro tiempo laboral, cómo usamos los bienes de otras personas o de otras organizaciones que se nos confían. Es decir, hay un montón de elementos en los cuales debemos pensar a partir de este mandamiento. Es decir, claramente cualquiera de nosotros va a decir, bueno, yo jamás robo, nunca lo he hecho, pero quizás hemos sido negligentes con algunas cosas, algunos bienes, algunos recursos que están en nuestras manos y no lo hemos usado con la estricta responsabilidad que esto implica, de proteger el tiempo, proteger el honor, proteger los recursos, proteger los bienes de otras personas que nuestra vida o nuestra actividad pueden afectar. Pero hay un elemento más que queremos detenernos a pensar, y creo que es el elemento central que está en el fondo de este mandamiento, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con cómo nos vinculamos con el mundo de los bienes, cómo nos vinculamos con las cosas. Decíamos recién que es necesario vincular este mandamiento de no robarás con el último mandamiento, la última palabra del Decálogo. Y quiero leerles la versión de Deuteronomio capítulo 5, que es la relectura de estas mismas palabras. En este caso, en el capítulo 5 de Deuteronomio, el versículo 21, nos va a decir: no codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad. Si la prohibición de robar es una prohibición taxativa, en donde no se dice nada sobre la intención del que roba, no se dice nada sobre de qué se habla, de qué cosa se habla en cuanto a la prohibición de robar. Y tampoco se avanza sobre qué podría motivar un acto como este. Todo eso aparece en la última palabra del Decálogo, en el último mandamiento, con la prohibición de codiciar. Estos dos mandamientos están íntimamente ligados, porque en realidad el robar proviene de un vínculo errado, equivocado, que establecemos con las cosas. Y ese vínculo equivocado que establecemos con las cosas tiene que ver con la megalomanía que habita en todo ser humano, en mayor o en menor medida, de tratar de apropiarnos de ese deseo a veces difícil de moderar,
de querer tenerlo todo, y también de una sociedad que nos acostumbra a la idea de que deberíamos tenerlo todo y que deberíamos tener mucho más de lo que tenemos, y que si tuviéramos esas otras cosas que se nos presentan como apetecibles y que despiertan nuestro deseo, seríamos finalmente felices. Y entonces estos elementos, el elemento de la codicia, el elemento del deseo, tiene un rol muy importante aquí. Todos los comentaristas están de acuerdo en que estos dos mandamientos están profundamente relacionados y tenemos que pensarlos juntos. La codicia es en última instancia el fundamento de una actitud incorrecta frente a las cosas. Y en ese sentido quiero leerles también un texto que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 7. Dice así, 1 de Timoteo 6, 7: porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Fíjense cómo el Nuevo Testamento coloca la cuestión del desear, la cuestión del amor, de qué cosas amamos, en el centro de la cuestión, ¿no es cierto? Vivimos en una sociedad consumista, una sociedad que exacerba el valor de los bienes, que exacerba el valor de la riqueza, del dinero, y que por lo tanto genera una cantidad de tensiones en las personas que terminan pensando que si no acceden a cierta cantidad de bienes y a cierta calidad de bienes, su vida pierde sentido, pierde valor o no podrán encontrar la felicidad. Y en realidad lo que dice la Biblia es que el amor a esas cosas, el amor desenfrenado por la materialidad, por obtener riquezas, por obtener mejores estándares de vida, como único objetivo en la vida, en realidad lo que trae es angustia, sinsabores, destrucción, por cuestiones que por otro lado son bastante evidentes si miramos a nuestro alrededor o las noticias. De manera que la pregunta que está detrás de esta negación del mandamiento sobre el robar, la pregunta que está detrás del no robarás, que es una pregunta para todos nosotros, es ¿qué relación establecemos con los bienes? ¿Qué relación establecemos con la materialidad? ¿Qué relación establecemos con la propiedad? ¿Cómo pensamos esas cosas y qué lugar le damos en nuestras vidas? Las personas que le den a estas cosas el lugar central, como decía Jesús, ustedes no podrán servir a dos señores, no pueden servir al dinero y a Dios. Es decir, las personas que pongan la acumulación económica y el dinero, y esto no es una cuestión de cantidades, sino de calidades. Uno puede ser un avaro pobre o un avaro rico. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con qué ponemos en el centro de nuestra vida. Y un poco lo que la Biblia nos está diciendo es que si ponemos en el centro de la vida lo material y la apropiación de lo material, nos vamos a hacer daño, y no sería raro que en más de una ocasión caigamos en el robo por nuestro esfuerzo desaforado de llegar a aquello que en realidad no nos corresponde y ni siquiera nos hace bien.
¿Qué conclusiones podríamos extraer de la reflexión sobre este mandamiento para nuestras vidas? Claramente la primera es que la Biblia nos hace una severa y seria llamada ética a la reflexión sobre cómo nos relacionamos con el mundo de las cosas. Y la Biblia quiere que hagamos una reflexión ética profunda. Acá no se trata de poner leyes, normas y vivir atemorizados por su posible quebrantamiento, como hacían un poco los fariseos, que terminaban siendo legalistas, leguleyos, quisquillosos. No va por ahí la cuestión. Por eso decíamos al principio, acá lo importante es la llamada a una reflexión ética sobre cómo nos relacionamos con el mundo de las cosas, y no solo de las cosas, como decíamos hoy, podemos apropiarnos no solo de bienes materiales, sino también de bienes simbólicos, y de bienes inmateriales, como decíamos antes, como el tiempo. Sino, es decir, qué actitud y qué nivel de honestidad, de transparencia, de claridad tenemos en la administración de las cosas que son don de Dios en este mundo. Y en ese sentido, entonces, hay una fuerte llamada, en primer lugar, a la humildad, a la modestia, a la capacidad de ocupar nuestro lugar. Como decía el apóstol Pablo en 1 Timoteo, esa hermosa virtud cristiana que es el contentamiento, el ser agradecidos. Si uno quisiera un antídoto contra el amor al dinero, el deseo desaforado y el deseo de apropiarnos de lo que no es nuestro, creo que el contentamiento y la gratitud serían el mejor antídoto para asumir una actitud agradecida hacia Dios por todas las cosas que tenemos. Teniendo sustento y abrigo, decía el apóstol Pablo, estemos realmente contentos. Entonces, un corazón agradecido que toma como don de Dios cada vaso de agua que nos tomamos, cada pequeño bien del que podemos disfrutar. Eso nos va a mantener lejos del peligro de ser atrapados en nuestro propio desaforado deseo. Y luego una consideración seria de nuestro rol de administradores, de lo que se nos ha concedido, y también de guardianes de lo que se le ha concedido a nuestro prójimo. Una cosa interesante que debemos reflexionar a partir de este mandamiento es que el mandamiento no defiende la propiedad privada, porque en realidad en la antigüedad y en el mundo de Israel, los lectores de la Biblia lo saben muy bien, no existía la propiedad privada. La propiedad era más bien comunitaria. Es decir, acá podríamos leerlo en clave capitalista y decir, bueno, acá la prohibición del robo es la defensa de la propiedad privada. En realidad, más bien es la defensa del bienestar comunitario. El gran objetivo de las 10 palabras es que toda la comunidad viva en shalom, viva en paz. Y shalom no es solo paz, es bienestar. Shalom es cuando todas las personas tienen sus necesidades suplidas y entre nosotros no hay mendigos, no hay pobres, no hay personas desclasadas, no hay personas marginadas, no hay personas sin techo, no hay personas sin abrigo. Y esa es una dimensión ética que también está incluida en este mandamiento. No robar también tiene que ver con una preocupación por el bien común. Esa preocupación que no es simplemente la defensa egoísta de una propiedad que considero mía, sino la defensa comunitaria de que todos tengan por lo menos lo mínimo necesario para una vida digna. Y eso también es parte de la reflexión ética que nos pide la Biblia. Y para eso fueron escritas las 10 palabras, y para eso todavía las seguimos leyendo, para recordar que el Dios que las comunicó es el Dios del Shalom, el Dios de la vida, el Dios que quiere el bienestar general, que quiere nuestra paz, que quiere nuestra bendición y que entiende que esta es la mejor manera de alcanzarla. Que Dios nos bendiga a todos para que la reflexión sobre estas cuestiones clarifique, purifique y haga crecer nuestras vidas.